Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo 7 y 5 de la noche de este martes 29 de junio. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invitamos a seguir también estas noticias a través de nuestras redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen ahora en pantalla. Hoy es un día cargado de muchísima información, así que vayamos de inmediato a ver nuestros titulares. Adelante. Melida Solís, propietaria de H. Solís, salió de la cárcel para mujeres la tarde de este martes tras pagar una fianza por $3 millones. La empresaria tuvo que entregar su pasaporte y no puede acercarse a ningún aeropuerto. El Hospital Nacional de Niños tiene 12 menores internados por COVID-19. El menor tiene tan solo 28 días de nacido. Hay 5.000 familias con proyectos de viviendas atrasadas por la falta de recursos del Bambi, y muchos de ellos se manifestaron hoy frente a Casa Presidencial. Los diputados suspendieron la comparecencia de varios de sus compañeros que supuestamente recibieron en sus despachos a personas involucradas con el narcotráfico. En el mundo, Nicolás Maduro asegura que respetará las eventuales victorias para las elecciones regionales del mes de noviembre. Vamos ahora a un pase en vivo hasta el Congreso, en donde los diputados lograron iniciar la discusión por el fondo sobre la suscripción de un acuerdo de $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional. Buenas noches, David. El debate comenzó, sin embargo, los diputados aún no lograron votar el proyecto en primer debate y podría demorar unos días más. Adelante, David. Así es, Ernesto. Buenas noches a usted y a todos los televidentes. Una tarde donde pues la prioridad en principio era ver el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, se pusieron 6 proyectos antes, se eliminó uno en algún momento de la tarde, se discutieron 5, 3 de estos eran del primer debate, 2 en segundo debate. Y bueno, realmente fue complicándose conforme fue pasando la tarde. A eso de las prácticamente 5 minutos de la tarde inició la discusión de lo que era el tema del Fondo Monetario Internacional, de la suscripción de este acuerdo que busca los $1.750 millones que pide el país a esta entidad. Y bueno, se extendió el plenario propiamente podía terminar a las 6 y 5 minutos de la tarde. Sin embargo, pues tratando de votar ese primer debate se extendió hasta pasadas pues las 6:30, 6:40. Ya faltaba solo el diputado Pedro Muñoz de hablar. Sin embargo, a la hora que ya don Pedro iba terminando, pues se inscribieron para hablar la diputada Patricia Villegas, que le dio su tiempo a el doctor Walter Muñoz, y después también se inscribió doña Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana para poder tener la palabra, y esto iba a extender aún más la situación, y los diputados pues entonces decidieron que era hora de ponerle punto final a lo que era la sesión ordinaria del día de hoy, sobre todo porque también, y como ustedes lo pueden ver a mis espaldas, había una comisión muy importante que es la de Hacendarios, que está viendo el tema del presupuesto y que en este momento pues recibe al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Sin embargo, fue parte de las razones de por qué no se dio la votación final del Fondo Monetario Internacional y este acuerdo. Pero vamos a hablar o ver más bien lo que dijeron algunos de los diputados sobre esta situación y sobre la importancia de que se apruebe pronto este primer acuerdo para tener pues el primer tracto de $300 millones. Esto significa un financiamiento que puede permitirle al país tener una mejora en cuántos paga intereses, siempre y cuando el país cumpla con una agenda que el gobierno
negoció sin las fracciones políticas y en la que muchas fracciones hemos manifestado que no estamos de acuerdo. Es decir, para hablarlo en turrialbeño, la gente tiene que saber que nosotros estamos apoyando el empréstito porque tiene condiciones más favorables para el país, más no su agenda. Y eso hay que dejarlo claro en la discusión. Es bastante importante porque genera una estabilidad pues internacional a la vista de nosotros, me explico. Lo que estamos en este momento es dando la señal correcta de que queremos poner orden en casa. Y también necesitamos este dinero a bajo interés y a un plazo bastante holgado, en el entendido que en los últimos 7 años el gobierno del PAC adquirió deuda en dólares a muy corto plazo y con una tasa de interés de cerca del 12%. Es decir, estamos pagando más del doble de lo que hay en el mercado en este momento por ese mismo dinero. No podemos seguir pagándolo así. Este tipo de préstamos lo que vienen es a oxigenar la plata necesaria para poder cumplir con los compromisos que tenemos. Yo aquí he votado otros proyectos similares, pero sí vemos con preocupación algunos de los proyectos de ley de esa agenda complementaria que el gobierno quiere asociar a este empréstito. Sabemos que el compromiso con el Fondo Monetario Internacional implica una ruta de consolidación fiscal, de consolidación, de estabilización de las finanzas públicas, pero ciertamente hay muchas formas de llegar a esa ruta. Y en lo que sí discrepamos radicalmente con el gobierno de la República es en algunos de los proyectos que el gobierno ha escogido para llegar a esa sostenibilidad fiscal, porque ha omitido impulsar reformas que combatan frontalmente la evasión fiscal, ha omitido propuestas que garanticen una distribución equitativa de las cargas, donde los que más tienen aporten más, y ha cargado el peso de las reformas sobre los hombros de la clase trabajadora, castigando a la clase media. Pues mañana tampoco se podrá dar, pues es el turno de los diputados de escuchar lo que es el informe de la defensora de los habitantes y sería hasta el jueves que se pueda dar la votación en primer debate. Eso sí, es importante recordar, el jueves los diputados estarán pues ya yendo prácticamente a un receso de una semana y ellos pues entonces querían dejar el jueves votado en segundo debate este tema. Sin embargo, pues será hasta después del receso que se dé la votación a este segundo debate, siempre y cuando se logre dar pues el jueves la primera que se tenía prevista desde el día de ayer. En eso, televidentes, esto de información acá desde el Congreso y en cuestión de minutos vamos a volver con ustedes con el detalle de esta comisión que, como les decía, está a mis espaldas, donde está el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, hablando sobre el presupuesto de 47.000 millones de colones para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y vamos a ver qué es lo que está sucediendo con este dinero y la petición de sacarlo inclusive del cuarto presupuesto extraordinario. Ernesto. Muchas gracias, David. Una comparecencia, la de don Rodolfo Méndez, completamente polémica y atravesada por completo por los detalles del caso Cochinilla. En un rato, en unos minutos, volvemos con usted a un segundo pase en el Congreso. Ahora nos vamos a otro pase en vivo. Una gran cantidad de personas se manifestaron esta mañana en las afueras de Casa Presidencial para pedir al gobierno que gire los 28.000 millones de colones que debe retribuir al Banco Hipotecario de la Vivienda y que de esta manera más de 5.000 familias puedan iniciar el proceso de construcción de su vivienda. Vamos a un pase en vivo con la periodista Ana Marta Arce en las afueras del Ministerio de Hacienda, quien nos trae el detalle de esta información. Buenas noches, Ana Marta. Muchas familias quedaron con sus proyectos de vivienda congelados por falta de recursos en el Bambi.
Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Así es, y una gran cantidad de familias hoy estuvieron o se mantuvieron en horas de la mañana en una manifestación en las afueras de Casa Presidencial para solicitarle al gobierno que reintegre esos 28.000 millones de colones que le corresponden al Bambi para que pueda continuar brindando vivienda de bien social. En este momento hay 5.000 familias con el proceso ya aprobado y están esperando los recursos para iniciar la construcción de sus casas. Precisamente el Ministerio de Hacienda afirma que el pago de este dinero se hará en tractos de 3.000 millones de colones de forma mensual. Debido a esto, el Banco Hipotecario de Vivienda suspendió ayer lunes las solicitudes de vivienda porque dicen que han tenido bastantes problemas con el financiamiento y están bastante cortos de dinero de presupuesto. Y el dinero que ingrese, precisamente mencionaron ayer, va a ser utilizado para poder subsanar o para poder brindar presupuesto a estas 5.000 familias que, como lo decíamos, ya tienen el proyecto aprobado y que solo están a la espera del presupuesto para iniciar las obras. Veamos la siguiente información que hemos preparado. Así lucía esta mañana Casa Presidencial. Una gran cantidad de familias que están a la espera de un bono de vivienda piden al gobierno que gire los 28.000 millones de colones que debe reintegrar al Bambi. Recordemos que el lunes el Banco Hipotecario de la Vivienda informó nuevamente la suspensión inmediata de solicitudes para bonos de vivienda. Esto se debe a los recortes presupuestarios que ha sufrido desde el año anterior y que hasta el día de hoy no han recibido los 28.000 millones de colones que debe retribuirle el Ministerio de Hacienda, por lo que limita los procesos de adjudicación y aprobación de nuevos proyectos. Nosotros exigimos que nos dé los 28.000 millones porque son muchas familias que están siendo afectadas, más con lo de la pandemia. Aparte de eso, si ya los diputados ya aprobaron que él girara ese dinero al Bambi, vea que ya nos ha perjudicado hasta en eso. El Bambi está cerrado. No podemos seguir en eso. Necesitamos ese dinero o si no vamos a tomar otras medidas. El Ministerio de Hacienda informó que tiene los recursos para realizar los giros al Bambi. Según se manifestó por medio de un comunicado de prensa, la Asamblea Legislativa aprobó hace algunos días un presupuesto extraordinario por 28.000 millones de colones para el Fondo de Subsidios de Vivienda. Hacienda indicó que el giro de fondos iniciaría a partir del mes de junio y el monto del desembolso mensual será por 3.000 millones de colones. El pago por tractos no fue bien visto por el Banco Hipotecario de la Vivienda, ya que argumentan que no tienen recursos para responder a las nuevas solicitudes. Hacienda también informó que para recibir estos recursos, el Bambi debe cumplir una serie de procedimientos administrativos ante la Contraloría General de la República, los cuales completó el pasado 16 de junio. Igualmente, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares debe realizar otros procedimientos. Una vez concluido este proceso, se le realizará el traslado de recursos, lo cual esperan sea en los próximos días. Y hasta el día de ayer, lunes 28, el Bambi comunicó al Ministerio de Trabajo que ya le habían aprobado el presupuesto. Es decir, el Bambi informa que no va a recibir bonos porque no tiene el dinero, aún antes de que estuviera en capacidad legal de recibir dinero. Entonces, en este momento está el SAF haciendo su tramitación interna, que esperamos termine entre hoy y mañana para ver si ya mañana, antes de que termine el mes, se le gira la primera cuota del mes. De ahí en adelante se seguirá girando una cuota considerando la disponibilidad de dinero que exista, considerando también las metas que tienen que ver con el déficit primario y considerando regla fiscal. En principio, lo que hemos estimado es un aporte de 3.000 millones de colones por mes, al menos durante los primeros meses. Ya luego veremos qué ajuste se puede ir haciendo hacia el final. Según Hacienda, a lo largo del año se ha estado realizando una transferencia mensual de 5.500 millones de colones a favor del Bambi, es decir, 33.000 millones de colones en este primer semestre, lo que unido a los 3.000 millones adicionales que deben pagar significaría 8.500 millones de colones por mes hasta fin de año. Sin embargo, el Banco Hipotecario de la Vivienda argumenta que ese dinero se utilizará para las 5.000 familias
que ya tienen los documentos aprobados y que solo están a la espera del dinero, pero recalcan que ese presupuesto no alcanzará para hacer frente a nuevas solicitudes. En primer lugar, es importante indicar que los 8.500 millones de colones a los que ha hecho referencia el Ministerio de Hacienda son muy importantes para atender los programas de construcción de vivienda social. Sin embargo, debemos también precisar que con estos recursos únicamente será posible atender las solicitudes de bono familiar de vivienda que suman más de 5.000 y que hasta la fecha se encuentran pendientes a partir de los recortes presupuestarios de los que fue objeto el Banco Hipotecario durante los años 2020 y 2021. La limitación que actualmente tenemos afecta principalmente a la recepción de nuevas solicitudes de bono familiar de vivienda. Según manifestó Hacienda, del 2016 al 2020 se han girado recursos al Bambi por un monto de 559.000 millones de colones. Esta tarde varios dirigentes del bloque denominado Vivienda pudieron ser atendidos por el ministro de Hacienda, don Elian Villegas, quien se comprometió a buscar algunas otras opciones que puedan agilizar el pago de estos 28.000 millones de colones y así poder colaborar con estas 5.000 familias que, como lo mencionamos, están a la espera de este dinero para poder construir su vivienda. Veamos las declaraciones que nos emitió hace algunos minutos incluso el coordinador de Bloque Vivienda, don Orlando Barrantes. Y al filo de las 4 de la tarde de hoy nos reunimos también con el mismo ministro de Hacienda, don Elian Villegas. El acuerdo que hemos llegado es, bueno, hicimos la solicitud para que los trámites del Bambi se reinicien, puedan recibir los bonos y que don Elian haga una oferta más concreta o una propuesta más concreta para depositar los 28.000 millones de colones. Las negociaciones siguen la otra semana, pero nos damos por satisfechos porque hemos abierto la negociación con el gobierno en este tema, repetimos, en defensa de las familias más humildes que necesitan bono de vivienda social. Don Ernesto, amigos televidentes, el ministro de Hacienda también afirmó este martes en la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa que esperan precisamente que mañana miércoles puedan ya depositar este primer tracto que sería de 3.000 millones de colones. Por el momento, aunque exista una reunión con algunas opciones, el Bambi todavía mantiene la suspensión de nuevas solicitudes. Recordémoslo, como lo mencionábamos hace algunos minutos, que el Banco Hipotecario de Vivienda está diciendo que esta plata que va a llegar por parte del Ministerio de Hacienda estaría sufragando la necesidad de estas 5.000 personas, pero no alcanzaría para poder colaborar con las nuevas solicitudes de vivienda. Estaríamos esperando también esta pronta reunión, se espera que sea la próxima semana, entre el bloque de vivienda y el ministro de Hacienda para ver qué otras opciones podrían darse para agilizar este dinero. La información que tengo desde acá, desde San José, vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Ana Marta Arce. Nos vamos ahora a nuestra primera pausa comercial y al volver le contamos que la empresaria Mélida Solís, propietaria de H. Solís, salió esta tarde de la cárcel de mujeres tras pagar una fianza de $3 millones. La empresaria tuvo que entregar su pasaporte y no puede acercarse a ningún aeropuerto. Ya regresamos con esta y otras informaciones. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. En los 80 a nivel internacional hubo una gran preocupación por el bosque lluvioso. El rainforest está desapareciendo, pero cuando en los 80 el mundo se preocupaba por el rainforest, básicamente el bosque seco ya había desaparecido. Se quema el cielo. El gran esfuerzo de conservar el bosque tropical seco, un ecosistema único, del cual Costa Rica cuida el más extenso reducto existente en el mundo, el Área de Conservación Guanacaste. El 29 de junio a las 9 de la noche y el 4 de julio a las 10 de la mañana y 9 de la noche. Aquí en 13.
Costa Rica Televisión. Hola, mi nombre es Melissa Macís, yo vengo de San Rafael de Heredia y quiero invitarlos a todos para que sintonicen Audiotopía Bicentenario. Estoy segura de que hay muchísimas sorpresas. Audiotopía Bicentenario, este sábado a las 8 de la noche. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Estamos de regreso, 7:25 de la noche, y vamos en este momento a repasar la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 614 colones con 90 centavos. El precio del dólar en la venta cotiza a 621 colones con 83 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Tras 16 días en la cárcel, la empresaria y propietaria de la empresa H. Solís, Mélida Solís, salió en libertad hoy por la tarde luego de que la jueza penal de Guadalupe acogiera como válidas las propuestas aportadas por Solís como garantía de los 3 millones impuestos como fianza. Así lo confirmó a Costa Rica Noticias su abogado defensor Eric Gatjens. Solís permanecía en la cárcel de mujeres Vilma Curling, ubicada en Desamparados, desde el pasado domingo 27 de junio, cuando fue trasladada para cumplir con la prisión preventiva hasta que lograra entregar las garantías procesales que se le fijaron. Solís fue una de las 30 personas detenidas por el organismo de investigación judicial el pasado 14 de junio en un megaoperativo del caso Cochinilla y estuvo detenida en las celdas del OIJ en los tribunales del Segundo Circuito Judicial durante 13 días. Según detalló su abogado, Mélida se dirigió a su casa de habitación una vez que se emitió su carta de libertad. El sábado anterior, luego de 13 días de audiencia, la jueza Carolina Lizano resolvió como medidas cautelares para Solís el pago de una fianza de $3 millones, no salir del país, no acercarse al aeropuerto ni al Consejo Nacional de Vialidad CONAVI. Gatjens comentó que la defensa de Solís había presentado desde ayer lunes 4 terrenos ubicados en Pavas como garantía real. Sin embargo, la Fiscalía apeló el avalúo del perito privado y solicitó iniciar un nuevo análisis con un perito de turno del Poder Judicial, situación que retuvo a Solís en prisión más días de los que su defensa esperaba. A los detenidos en el caso Cochinilla, la Fiscalía los acusa de conformar una red de corrupción para favorecer a empresas privadas en la adjudicación de contratos de obra pública y de mantenimiento y rehabilitación de la red vial, mediante un pago de sobornos, favores a funcionarios, principalmente del Consejo Nacional de Vialidad. Efectivamente, ya a doña Mélida le dieron la salida del centro Vilma Curling. Ella se encuentra ya, tengo entendido que ya se encuentra en su casa de habitación y con esto se concluye el trámite relativo a la salida de este centro por parte de doña Mélida. En horas de la tarde, la jueza penal de Guadalupe tuvo por válido el avalúo realizado por el perito de lista del Poder Judicial y se concluyó de esta manera el trámite. Ahora lo que estaría pendiente es resolver el recurso de apelación, el cual será señalado por parte del Tribunal de Juicio la vista respectiva en los próximos días. Y los diputados suspendieron hoy la comparecencia de varios legisladores que supuestamente recibieron en sus despachos a personas investigadas por narcotráfico.
La ausencia de varios integrantes de la comisión que investiga la posible filtración del narcotráfico en la política impidió realizar la comparecencia de varios legisladores este martes. Para hoy estaba prevista la comparecencia de algunos diputados, entre ellos Eduardo Cruikshank, Zoila Bolio, Erwin Macís e Ivonne Acuña, quienes al parecer recibieron visitas en sus despachos de supuestos líderes narcotraficantes. El día de hoy se suspendió la audiencia que teníamos, ya que el diputado Carranza presentó un contratiempo de salud que no le iba a permitir estar, y él es el proponente de la moción para la comparecencia de varios diputados. Entonces, por cortesía parlamentaria y también porque se habían dado otros permisos y no poner en riesgo el quórum, decidimos posponerla para después del receso, o sea, para el próximo martes 13 de julio. La comparecencia quedó para el próximo 13 de julio, posterior al receso que tendrán los diputados a partir de este jueves. Y a partir de la próxima semana, las mujeres embarazadas podrán protegerse contra la COVID-19 con la vacuna de Pfizer. Las madres deberán firmar un consentimiento informado para acceder a la vacuna. Además, la Caja informó que ya se han aplicado más de 2.400.000 dosis anti-COVID. La Comisión Nacional de Vacunación dio el aval para que las mujeres embarazadas que lo desean pueden ser inmunizadas contra la COVID-19 siguiendo los grupos de vacunación ya establecidos. Estas mujeres podrán vacunarse a partir del próximo 5 de julio y pueden ser inoculadas en cualquier etapa gestacional con el fármaco de Pfizer, pero antes deberán firmar un consentimiento informado. Precisamente la Caja Costarricense del Seguro Social anunció que a esta semana el país alcanzó la aplicación de 2.440.385 dosis de la vacuna contra la COVID-19 según datos del Sistema Integrado de Vacunas. Al corte de ayer hay 2.440.000 dosis que se han colocado en este país, lo cual significa que ya hay 1.629.000 personas que tienen al menos una dosis y hay más de 811.000 que ya tienen las dos dosis. Entonces, reitero, 2.440.000 dosis puestas, 1.629.000 personas con al menos una dosis y de esas 811.000 ya tienen la dosis completa, es decir, las dos dosis. Por otro lado, el ministro de Salud, Daniel Salas, informó que del 20 al 26 de junio se registraron 10.356 casos de COVID-19, mientras que la semana epidemiológica 24, que abarcó del 13 al 19 de junio, se contabilizó 10.670 casos. Esto representa una disminución del 3% de una semana a otra, con un promedio de 1.479 casos diarios. Hay una disminución, pero en realidad es una disminución no tan sentida, no tan fuerte, es apenas un 3%, si vamos disminuyendo, pero a un ritmo lento. Tenemos un promedio de 1.479 casos diarios. En lo que respecta a fallecimientos, del 13 al 19 de junio tuvimos 144 fallecidas, y del 20 al 26 fueron 124. O sea, tenemos un promedio diario actualmente de 17 personas que pierden la vida con causas relacionadas por COVID-19, comparado con la semana tras anterior, que fue de 20. Específicamente, hoy martes 29 de junio se registraron 1.857 casos, 13 fallecimientos y se mantienen 1.001 personas hospitalizadas, del total 425 en UCI y 576 en salón. Además, la Comisión Nacional de Emergencias informó que se mantiene la alerta naranja en los 82 cantones del país. Cambiamos de tema. El dolor, el cansancio y la frustración es algo de todos los días para el personal de salud de la Caja. Hoy en nuestra sección Voces desde el Epicentro vamos a escuchar parte de la historia de Laura.
fuerzas, ¿cómo las siento? Bueno, pues es algo que todos los días tengo emoción e ilusión por venir a mi trabajo porque es algo que disfruto y que me gusta, pero a la vez estamos un poco cansados de ver que seguimos recibiendo mucha cantidad de pacientes, a pesar de que los casos a nivel nacional han ido disminuyendo. La cantidad de pacientes que ingresan al hospital es continua. Me duele ver que a pesar de que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por seguir haciéndolo mejor, veo gente cansada, veo gente agobiada, veo gente que también a veces pierde un poco la esperanza y un poco como que nos gana esas ganas de salir de esta pandemia, pero creo que lo hemos hecho bien y que lo que falta cada vez es menos. Lo que más me ha impactado durante toda esta pandemia ha sido ver la tristeza en los ojos de los pacientes cuando entramos a los salones, ver tal vez la desesperación, el miedo, la sensación de frustración, de saber que tal vez trataron de cuidarse o que no saben dónde se contagiaron y cuando llegan al hospital vienen aterrados, vienen asustados. Les hablamos de su familia, les tratamos de pasar los mensajes de los familiares cuando llaman, tratamos de que ellos puedan tener un teléfono y que se contacten con los familiares, pero lo que a uno más le duele es esa soledad. No me voy a cansar de decirle a las personas que están afuera y que nunca han entrado al hospital y no conocen el funcionamiento que llevamos acá, que ojalá no tengan que venir, que se sigan cuidando, que se sigan protegiendo, que sigan a pesar de estar vacunados, teniendo por el momento su distanciamiento y que no bajemos la guardia hasta que no tengamos certeza de que está controlado y de que hemos llegado a un control, no sé si a un fin, pero al menos a un control de esta pandemia. Siempre en temas de salud, el Hospital Nacional de Niños hace un llamado de alerta ante el incremento de hospitalizaciones de menores por COVID-19. A la fecha, hay 12 niños internados por el virus. Uno de ellos tiene tan solo 28 días de nacido. El Hospital Nacional de Niños hace un llamado de atención a los padres de familia para que no bajen la guardia y eviten exponer a los menores a la COVID-19. Esto porque en el mes de junio se ha reportado la cifra más alta de hospitalización de niños por contagio del virus. A la fecha se registran 12 menores internados por COVID-19, cifra que se cataloga como alta si es comparada a la hospitalización que se registraba en meses anteriores. De los 12 niños, 8 se encuentran en estado moderado y 4 en condición delicada en cuidados intensivos. La directora del centro médico, Olga Arguedas, manifestó que en este mes han llegado niños de todas las edades afectados por el virus. Incluso en este momento hay una bebé de 28 días de nacida infectada y hospitalizada. Arguedas agregó que el relajamiento de la sociedad y una falsa seguridad por la vacuna están generando repercusiones graves en los niños. De estos 12 niños, hay 8 que se encuentran en el área de COVID moderado y hay 4 niños que se encuentran en condición muy delicada en la unidad de cuidado intensivo. Estamos viviendo una situación particular en el hospital porque estamos viendo no solo un incremento en el número de hospitalizaciones, sino que niños de todas las edades que requieren hospitalización por COVID. El día de hoy tenemos dentro de nuestros niños internados
un bebé de menos de 28 días de edad. La directora del Hospital Nacional de Niños pide a los padres de familia no bajar la guardia, seguir con las precauciones, el lavado de manos, uso de mascarilla, alcohol en gel, distanciamiento social y respetar las burbujas sociales. Y reiteró que las personas vacunadas no se van a enfermar gravemente, pero siguen siendo agentes transmisores de la enfermedad. Que seguimos estando en pandemia, ya vemos una luz al final del camino, pero tenemos que caminar con muchísima cautela, seguir manteniendo las precauciones, recordar que a los niños debe hacérseles un hábito el lavado de manos, recordar que si no tenemos posibilidades de lavarles las manos, hagamos higiene con solución alcohólica, recordarles que la cara debe estar siempre protegida en los mayores de 2 años, que tienen que utilizar correctamente la mascarilla siempre que vayan a sitios públicos, siempre que estén en lugares cerrados, con muchísimo mayor razón cuando están interactuando con otras burbujas sociales. El pasado 9 de junio, el centro médico reportó el fallecimiento de una niña de 1 año y 8 meses por COVID-19. Es la niña más pequeña que ha perdido la vida a causa del virus en el país. Este es el 5º fallecimiento de menores desde el inicio de la pandemia y el 2º fallecimiento por la COVID-19 en lo que va del año. Cambiamos de tema. El ministro de Hacienda se presentó hoy en el Congreso para defender el 4º presupuesto extraordinario, superior a 144 millones de colones, y que llena de dudas a los diputados. Pero es que no solo el jerarca de Hacienda estuvo en el Congreso, también está ahí el ministro de Obras Públicas y Transporte, quien tuvo que presentarse para explicar por qué está solicitando ahora eliminar una partida de 47.000 millones de colones que había solicitado el MOP en este presupuesto y de la cual se está retractando ahora luego de que se destapó el caso Cochinilla. Vamos nuevamente al Congreso con el periodista David Roversi, quien nos trae la información de último momento de estas comparecencias tan polémicas de hoy. David, la del ministro de Hacienda y la del ministro de Obras Públicas. El caso Cochinilla está muy presente en estas visitas al Congreso de los Ministros. Así es, Ernesto. Buenas noches nuevamente a todos los televidentes. Como usted lo dice, el caso Cochinilla definitivamente ha hecho a los diputados pensar 2 veces hacia dónde va dirigido el dinero de cada una de las peticiones que se está haciendo por parte de los ministerios, y en el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que tenía en ese 4º presupuesto extraordinario 47.000 millones de colones, los diputados han querido tener muy claro para dónde era que se estaba solicitando en su momento. ¿Por qué les decimos en su momento? Bueno, porque don Rodolfo Méndez Mata, así como Yanina Dinarte, ministra de la Presidencia, solicitaron horas después de que se presentó el 4º presupuesto extraordinario que el rubro que estaban pidiendo de estos 47.000 millones fuera eliminado. Esto a raíz de todo lo que había pasado o todo lo que había dado a conocer el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público con el caso Cochinilla. Inclusive, el ministro acá ha estado hablando ahorita con los legisladores. Algunos le preguntaban si él está de acuerdo en que se retire este dinero, y don Rodolfo dice que no está al 100% convencido, pero que es parte de la situación política también que él tiene entendido. Inclusive también don Otto Roberto le preguntó por el posible cierre del CONAVI, y esto fue lo que dijo el ministro. Don Rodolfo, entiendo que los casos de corrupción dentro de CONAVI no son de ahora, sino tienen muchos años de ser denunciado, tanto por funcionarios internos como por empresarios. Don Rodolfo, ¿usted ha pensado en cerrar CONAVI y volver a darle el rol de rector al MOP en temas de contratación? Sí, señor diputado, he pensado y he hablado y he dicho y lo he comentado abiertamente de que todo el ministerio y todas sus instituciones requieren de una reforma muy profunda,
Yo traté, creo que en varias ocasiones en mis visitas aquí a la Asamblea Legislativa, traté de profundizar sobre este tema. Bueno, como les decimos, esto es parte de lo que está pues haciendo referencia el ministro de Obras Públicas y Transportes en este momento en la Comisión de Hacendarios, que inclusive pues podemos escuchar un poco más de lo que está pasando en este momento en la comparecencia que tiene con los diputados en defensa, es muy importante dejarlo claro, de lo que es el presupuesto o las explicaciones de los que eran estos 47.000 millones que se estaban pidiendo en el presupuesto extraordinario número 4. Escuchamos algunas de las palabras y consultas que se le hacen en este momento al ministro. El tiempo que tengo, tal vez estas dos preguntitas usted me las podría unificar. Me he dado la tarea de analizar en términos generales el comportamiento del monto del presupuesto por títulos presupuestarios. Y en el cuadro comparativo del 2018 y el 2021 vemos que el monto gastado en el 18 fue 370.000 millones. Para el 21 nos están pasa a 444.000 millones, y lo que redunda en un incremento de prácticamente un 20%. 73.737 millones más. Adicionalmente, es importante señalar, si tomamos los dos últimos años, del 19 y el 20, los niveles de su ejecución alcanzaron 30.000 millones en el primer año y 39.000 millones en el segundo. ¿Tiene usted conocimiento de las variables? Desarrollando en este momento las consultas, evidentemente pues los diputados tienen hasta 5 minutos para desarrollar sus consultas y después contestará el ministro de Obras Públicas y Transportes. Pero como lo decía usted, Ernesto, también estuvo hoy el jerarca de Hacienda acá en el Congreso defendiendo este mismo presupuesto que supera, como también lo mencionabas, los 144 millones de colones, el cual a raíz de lo del caso Cochinilla pues ha generado muchísimas dudas ante los diputados, sobre todo por las respuestas que ha estado dando el Ministerio de Hacienda, que no terminan de convencer a los legisladores para buscar la aprobación de este cuarto presupuesto, y evidentemente el tema del MOP es uno de los que más genera dudas en los diputados. Veamos. En el tema del MOP Conavi, y teniendo ahí al lado usted al señor viceministro, que tiene más preguntas que respuestas en torno a los 22.500 millones que parece que no le informaron a usted, y que también viene a respaldar este presupuesto, pareciera que las decisiones no son solamente políticas. Yo sí quisiera escuchar, con base en la norma constitucional 177 y la ley de administración financiera, señor ministro, ¿por qué usted no acompañó la solicitud que usted denomina política de la señora ministra de la Presidencia y el ministro de Obras Públicas? El caso particular es que desde el punto de vista legal no hay obligación de que esa carta que se presentó tenga que venir acompañada por mi firma. De hecho, como ministro no tenemos capacidad de enmienda, por tanto no podemos presentar mociones. Si estuviéramos en un acto de presentación de un presupuesto, desde el punto de vista legal sí tiene que venir la firma del ministro de Hacienda. No era ese el acto, por tanto desde el punto de vista legal no era obligatorio que estuviera ahí mi firma, y por eso viene la firma de los dos jerarcas que políticamente corresponde de conformidad con lo que ahí está planteado. Televidentes, Ernesto, bueno, esta es la situación en este momento en el Congreso. El ministro de Obras Públicas y Transportes seguirá contestando acá a los legisladores pues las diversas consultas que se tengan con relación a este presupuesto de 47.000 millones de colones que irían destinados al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que a este momento se pidió, se ha retirado por parte, o por lo menos con la firma de don Rodolfo Méndez Mate, de Yanina Dinarte, pero que los diputados de momento tampoco han querido ser ellos los responsables de sacar estos dineros hasta tener claro, pues evidentemente lo que preguntan hoy, de a dónde iban destinados estos dineros y si no estaban relacionados a ninguna de las empresas también en cuestión con el caso Cochinilla. Ernesto. Muchas gracias, David. Se trata nada más y nada menos que de 47.000 millones de colones. Muchas gracias, David. Buenas noches. Nos vamos a una pausa. El calendario del torneo de apertura 2021 le deja poco espacio de trabajo para la selección nacional. Al volver de la pausa,
venimos con los deportes. Gracias. En nuestro espacio Cine en Cortos, presentamos La Butaca. Varios cineastas ecuatorianos nos muestran sus cortos y nos explican cómo vieron la luz. Fuimos alrededor de 30 personas en el rodaje. Creo que las 2 últimas semanas que teníamos de plazo logramos dar con el evento fue Montaje. El jueves 1 de julio a las 9 de la noche y el domingo 4 a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Vamos, le invito a disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona adulta mayor que mejorará su calidad de vida por medio del entretenimiento y la recreación. Buena Vida. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Por eso le ruego que me permita casarme con su hija. Por favor. Mamá, esta muchacha es muy irrespetuosa. ¡Listos! ¡Aquí vamos! Mampuku, barriga llena. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. ¿Verdad que es lindo recordar? Por 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Arrancamos con información deportiva. El calendario del torneo de apertura 2021 le deja poco espacio de trabajo a la selección nacional. Por ejemplo, el Clásico Nacional se estará jugando 4 días antes de que inicie la eliminatoria mundialista. El tiempo de trabajo del técnico de la selección, Luis Fernando Suárez, de cara al inicio de la octogonal de CONCACAF es cada vez menor. Al poco espacio que hay desde que este lunes inició los entrenamientos hasta el arranque de la eliminatoria, hay que sumarle que la UNAFUT no puso de su parte y lo dejó con los días de preparación contados. El ente que agrupa a los equipos de la primera división dio a conocer este martes el calendario del torneo de apertura 2021, en el que hay poco espacio para la tricolor. El certamen iniciará el 28 de julio y un mes después, en la fecha 8, se presentará el primer contratiempo para Luis Fernando Suárez. El 28 de agosto será el Clásico Nacional, justo 4 días antes de que Costa Rica viaje a Panamá para el primer juego de la eliminatoria mundialista. Es decir, el técnico solo tendrá 3 días para entrenar con los jugadores manudos y morados que sean convocados, además de los futbolistas florenses que ese día enfrentarán a Cartaginés. Una situación similar se repetirá en octubre, ya que 4 días antes de enfrentar a Honduras el 6 de ese mes, Alajuelense visitará a Cartaginés y Saprissa a Herediano. Otro problema se dará en noviembre, en el cierre de la primera fase, ya que los compromisos ante Canadá y Honduras quedan en medio de las fechas finales que podrían definir los semifinalistas del certamen. Contrario a lo que refleja el calendario, el presidente de la UNAFUT, Julián Solano, aseguró que el calendario se hizo tomando en cuenta los compromisos de CONCACAF que tendrán Saprissa, Alajuelense y Santos y la selección nacional. Y por supuesto los intereses de nuestra selección nacional. Siempre hemos dicho que si la selección nacional está bien, los clubes deberían estar bien. Esto es como un matrimonio que tiene que llevarse de cómo poder conciliar los intereses de los clubes, que a veces es difícil estar en los zapatos de cada uno de ustedes, que tiene compromisos que cumplir, pero también tenemos que pensar que en un proceso de selección nacional tenemos que apoyar. Para el torneo de apertura, el campeón nacional Saprissa iniciará en casa ante el Santos de Guapiles, mientras que Alajuelense visitará San Carlos. El subcampeón Herediano recibirá en el Collella Fonseca a Guadalupe. El Benjamín del certamen, la Asociación Deportiva Guanacasteca, marcará su regreso a la primera categoría en casa del Sporting FC. Municipal Grecia contra San Carlos y Pérez y León frente a Jicaral serán los otros partidos de la primera fecha del campeonato. Inglaterra sueña con su primera final en la Eurocopa. Vamos a ver lo que está sucediendo en este torneo. La selección de Inglaterra se clasificó este martes a cuartos de final de la Eurocopa 2020 tras derrotar 2-0 a Alemania con goles de los delanteros Raheem Sterling al 75 y de Harry Kane al 86. Con esta victoria de prestigio frente a 40.000 espectadores en el mítico estadio Wembley, ante la siempre temible Mannschaft, Inglaterra presenta su candidatura al título en el torneo europeo,
cuyas semifinales y final se disputarán también en el recinto londinense. Sin Alemania, Francia y Portugal, el sueño de ganar la Eurocopa por primera vez en la historia no se ve tan lejano. Los ingleses, semifinalistas en el Mundial de Rusia 2018, jugarán su partido de cuartos de final el sábado contra Ucrania, que se impuso 2-1 en la prórroga a Suecia. El combinado inglés sigue sin encajar un gol en sus 4 partidos disputados en esta Eurocopa. La llave de Inglaterra parece la más accesible. Debe sortear primero a Ucrania y luego al ganador del enfrentamiento entre República Checa y Dinamarca. Aunque la Euro ha estado marcada por sorpresas, los 3 equipos son, en el papel, inferiores a los británicos. La otra llave sí parece más complicada, ya que cuenta con 3 aspirantes al título, Bélgica e Italia, que se enfrentarán entre sí, y España, que deberá tener cuidado de Suiza, verdugo del campeón mundial Francia. De los 8 equipos que aún siguen con vida en la competición, solo 3 han sido campeones alguna vez. España ha levantado el título europeo en 3 ocasiones, mientras que Dinamarca e Italia lo hicieron una vez. Bélgica es la única selección que ha ganado sus 4 compromisos en el torneo. En la fase de grupos derrotó a Finlandia, Rusia y a los daneses, mientras que en octavos de final eliminó a Portugal. Por su parte, italianos e ingleses han ganado 3 juegos y empatado 1. De todos los grupos queda por lo menos un equipo con vida, a excepción del grupo de la muerte, en el que ya todos dijeron adiós, incluidos los favoritos Francia, Portugal y Alemania. Bueno, Roger Federer inició con suspenso su lucha por el trono en Wimbledon. El tenista suizo sufrió para ganar el primer juego del torneo que le ha convertido en leyenda. Esta es la principal nota del deporte alrededor del mundo. El suizo Roger Federer, octava raqueta del mundo, se clasificó hoy para la segunda ronda del torneo de Wimbledon, tras el abandono por lesión del francés Adrian Manarino. Tras casi 2 horas y media de partido, Manarino, que ha llegado 3 veces en el pasado a la 4ª ronda de este torneo y esta vez estaba imponiendo con firmeza al suizo, cayó al suelo cuando iba perdiendo el 5º juego del 4º set. Jugando con agresividad había logrado dar un buen susto a Federer, que a los casi 40 años busca ganar su 9º Wimbledon y llevar su número de Grand Slam a 21, superando al español Rafa Nadal, con quien comparte actualmente el récord masculino y quien no compite en este torneo. El partido terminó por abandono con un resultado de 6-4, 6-7, 3-6 y 4-1. Federer afirmó querer ganar pero no así, y deseó una rápida recuperación al francés, del que dijo que podría haber ganado el partido porque jugó mejor. En la información... Bueno, esto es toda la información deportiva. Gracias por su compañía, don Ernesto. Pues interesantísimo lo que está pasando ahorita, ¿verdad?, en el tenis. Impresionante, Roger Federer, eterno. Tengo toda la vida de verlo en una cancha de tenis. No sé cuántos años desde que Federer empezó su carrera. Son ya, desde 1998 es profesional él, desde 2003, en 2003 ganó su primer Wimbledon y por eso es que es tan importante que siga ahí en ese torneo, porque quiere seguir pues haciendo leyenda, ¿verdad?, escribiendo su leyenda. ¿Cómo le decimos? Su majestad, el reloj suizo, el expreso suizo, es pura perfección. Esa palabra lo define perfectamente. Una leyenda del tenis. Así es, vamos a ver qué pasa en este torneo, esperemos que pueda seguir avanzando y hacer más grande todavía esa leyenda que tiene el expreso suizo. Andrea Salazar con los deportes, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos con la información internacional. En el mundo, Nicolás Maduro asegura que respetará las eventuales victorias para las elecciones regionales de noviembre. Ya venimos con esta información internacional. ¿Qué debemos hacer y qué debemos evitar para lograr una comunicación virtual exitosa? Primero, evite el contraluz, ya sea de una ventana o de una lámpara. UNED te enseña cómo lograrlo en una serie dedicada a la virtualidad. Hablemos ahora de la cámara. La posición de esta se recomienda a la altura de sus ojos. Miércoles 30 de junio, 8:30 de la noche. Con repetición, sábado 3 de julio, a las 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Desde el 23 de julio hasta el 7 de julio, Una Mirada cambia su horario a las 11 de la noche para luego volver con su horario habitual de los miércoles a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La Copa América lo confirmó.
Las mejores jugadas, los grandes goles, las estadísticas día a día. El mejor resumen de la Copa América 2021, con los comentaristas de Argentina, Víctor Hugo Morales y Matías Canillán, de México, Alexander Ramírez y de Colombia, Rafael Cuellar. El Golazo de América, todos los días a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio de Teatro al Mediodía, presentamos Aires Tropicales, un espacio que nos conecta con las tradiciones musicales costarricenses y latinoamericanas, de la mano de grandes compositores costarricenses. Este 4 de julio a las 12 mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió respetar eventuales victorias en la oposición de los próximos comicios regionales de noviembre, en momentos en que Estados Unidos y la Unión Europea mostraron disposición a revisar las sanciones si una negociación lleva a votaciones creíbles políticamente. Veamos la información. Nicolás Maduro se comprometió a respetar eventuales triunfos electorales de la oposición. De cara a los comicios locales de noviembre, el presidente venezolano dijo el lunes que eliminará la figura de los protectores, creada por el propio mandatario en regiones en las que la oposición había ganado gobernaciones o alcaldías, para restarle atribuciones a los funcionarios electos y entregarlas a miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a eliminar eso que hemos llamado el protectorado. Se acaban los protectores y las protectoras por estado y municipio para que gobierne el que gane. Gobierne y punto. Bueno, vamos a ver cómo les va. El cambio de postura de Maduro se produce tras la disposición de Estados Unidos y la Unión Europea de revisar sus sanciones políticas y económicas contra Venezuela, si una negociación lleva a votaciones creíbles. Los principales partidos políticos de la oposición boicotearon los comicios presidenciales de 2018 en los que fue reelecto Maduro y los parlamentarios de 2020, al denunciar ambos procesos como fraudulentos. Por ello, varios gobiernos reconocen al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, dada su condición de jefe del parlamento elegido en 2015. Guaidó pidió el mes pasado reactivar negociaciones con el gobierno, a lo que Maduro accedió, pero con condiciones como el fin de las sanciones, el reconocimiento de la actual Asamblea Nacional dominada por el oficialismo y la liberación de fondos estatales bloqueados en el extranjero. A las 8:05 de la noche llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. En unos minutos voy a conversar con el doctor José Manuel Arroyo, ex magistrado de la Sala Tercera. Vamos a hablar sobre la justicia en los casos de corrupción que involucran a personajes poderosos. Quédese en la señal de Canal 13 que ya volvemos con esta entrevista de fondo.